Muy buenos días, niños. Hoy día es viernes 3 de abril de 2020 y nos convoca nuestra clase de comprensión lectora. Nuestro objetivo es desarrollar estrategias que nos permitan una buena comprensión lectora. Y eso también implica que tenemos que desarrollar ciertos hábitos que nos van a ayudar con esto. Y una de esas primeras estrategias que vamos a revisar ahora y que lo hacemos siempre cada vez que nos enfrentamos a un texto es a partir de lo que vemos con este golpe de vista sin entrar en una lectura, nada, es llegar a predecir qué tipo de texto será, por qué y qué información entonces podrán entregar. Entonces ese es el primer trabajo que vamos a hacer. Vamos a observar esta estructura de este texto y nos vamos a preguntar qué tipo de texto será y por qué. Esto es una vista rápida, es como un paneo, es como solo con observar. Elías, ¿qué tipo de texto crees tú que podría ser este y por qué? José Tomás Ruz, ¿estás de acuerdo con lo que a lo mejor se plantea Elías? Sí, estamos de acuerdo. Es un tipo de texto informativo, no literario, ¿cierto? Y a lo mejor porque abajo dice revista de salud, esta es como mirada previa o por el título, ¿cierto? Uno podría pensar que sí es un texto de tipo informativo, no literario. Ahora quiero que nos detengamos solo en el título, agorofobia, cuando solo el hogar es un lugar seguro. A partir de esto, ¿alguien o alguno de ustedes había escuchado hablar de agorofobia? ¿Qué sabe de agorofobia? Quiero que registre en su cuaderno o en su cuadernillo, si es que lo tiene ahí, qué es, qué es lo que espera conocer acerca de esto que aparece en el título de esta palabra. ¿Qué es lo que le interesaría saber o qué cree que va a saber a partir de la lectura del texto? Y si sabe algo, ¿qué es lo que sabe de esta terminología? A continuación vamos a hacer una lectura, una primera lectura, que quede claro, una primera lectura de este texto para tener una idea global y nuestro primer acercamiento. Entonces, Joaquín parte leyendo este texto y así todos en una primera lectura silenciosa. Muy bien. Yair, ¿te hiciste una idea más o menos de qué se iba a tratar este texto? Muy bien, ¿cierto? Al parecer se va a tratar de algún tipo eh, de información sobre esta, esto que es la agorofobia, ¿cierto? Muy bien, partamos entonces. Nuestro segundo paso es que podamos, ¿cierto? Y lo vamos a hacer porque yo voy a pedir al azar que alguno me mande una fotito de cómo lo hizo, numerar cada uno de los párrafos, ¿cierto? Lo vamos a numerar y, eh, y, lo, y vamos a destacar aquellas cosas que son relevantes en cada uno de los párrafos, aquella información que me aporta al tema, ¿cierto? Y que no puede dejar de no estar. Eso es cuando hablamos de una información relevante. Entonces vamos a hacer el primer trabajo juntos, que es el primer párrafo. Entonces, este es mi párrafo número uno, ¿cierto? Este es mi párrafo número uno. Lo vamos a leer juntos. Dice, ágora era la palabra que utilizaban los griegos para definir la plaza pública, centro de su quehacer cotidiano. El comercio, la vida social e incluso la política se desarrollaban en ese lugar.
pero no fue hasta el siglo XIX que un psiquiatra alemán describió un trastorno conocido como agorafobia, cuyo significado etimológico es miedo a los espacios abiertos. Perfecto. Entonces, pregunto, Javier Olea, ¿qué información crees tú que es relevante destacar en este primer párrafo? Ya, yo también estoy de acuerdo que ágora es un dato importante y que lo utilizaban para definir, mira, muy bien, plaza pública, quehacer cotidiano, la vida social, fíjense. Por lo tanto, eso me indica que se desarrollaban muchas actividades que requerían mucha gente, ¿cierto? El quehacer cotidiano, ¿cierto? Pero luego tenemos que es un trastorno, ¿cierto? Que miedo a los espacios públicos. Entonces la importancia de este párrafo, si le pudiéramos poner un nombre, ¿cierto? Lo pudiéramos poner bajo un título, podríamos decir que este párrafo habla del origen o de la definición, mejor dicho, de este trastorno, ¿cierto? Y de dónde viene, por qué hace alusión a ágora, ¿cierto? Como espacio público, espacio abierto, y que lo definen, ¿cierto? Recién en el siglo XIX. El siguiente trabajo lo hacen ustedes solitos, ¿de acuerdo? De ir numerando párrafo por párrafo y marcar aquellos datos que son importantes. Aquí vamos a marcar esto que es nuestro significado. Muy bien. Continuamos entonces. Si usted hizo el trabajo previo, que era hacer esta segunda lectura, obviamente el tipo de texto que hicimos como predicción y luego de la lectura cuál es el propósito de este texto, lo debe tener súper claro, ¿cierto? Y la síntesis de los párrafos también debería ser algo que usted también lo tiene clarito, porque logramos, ¿cierto?, ir separando cada uno de los párrafos e ir sacando las ideas más relevantes de ellos. Y a partir de eso, esta pregunta debería ser muy fácil. Esa información que usted sacó, con sus palabras, va a redactarlo. ¿De qué se trata cada uno de los párrafos? Y por último, ¿qué parte del texto sirve para concluir el tema? También debería sacarla con mucha facilidad. Las preguntas que vienen a continuación, de las 5 a las 10, porque hemos agregado un par de preguntas más, perdón, más de 10 en realidad, eh, tienen que ver con esta clasificación de preguntas que hemos visto. Hemos visto que hay unas preguntas que son explícitas, que es donde voy al texto y busco, ¿cierto?, la respuesta que está ahí eh, a esta pregunta, ¿cierto? Que voy y vuelvo, es como ir a buscar la información dentro de este texto, que debería ser fácil porque usted hizo el trabajo anterior. Que hay preguntas que son de interpretación y ahí entran todas aquellas que requieren de la información que entrega el texto más la información que usted maneja para poder llegar a una respuesta. ¿Qué tipo de texto es una pregunta de interpretación también? Porque es su conocimiento más lo que usted puede leer y descubrir a través de la lectura. Las preguntas de vocabulario también, porque son preguntas de inferencia, es decir, usted dentro del contexto encuentra la palabra que le están pidiendo, la une con la información que usted conoce y puede deducir el sinónimo más apropiado. Entonces, el trabajo a continuación, que usted va a hacer a continuación, es a cada una de estas preguntas que aparecen acá, usted le va a añadir una etiqueta, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, leemos la pregunta. En este caso, dice, en la siguiente oración, así surgen las conductas de evitación que se dan
ante la eventualidad de tener que subir al metro, ir al mall o pagar las cuentas. La palabra eventualidad puede ser reemplazada por, fíjese bien, me están pidiendo, ¿cierto?, que reemplace una palabra, ¿cierto?, que es la palabra eventualidad, que es la que está marcadita aquí. Me están pidiendo que vaya al texto, que busque la palabra eventualidad, que la mire en el contexto. Y de acuerdo con eso, tengo que buscar, ¿cierto?, el sinónimo que es más apropiado. Entonces, ¿qué ejercicio tenemos que ver? Tenemos que ver el contexto en el que está la palabra, ¿cierto? Me hablan de, me dice, se da ante la eventualidad de tener que subir, ¿cierto? Y de acuerdo con esas pistas, yo voy a buscar qué palabra me puede reemplazar, ¿cierto? La palabra eventualidad. Esto es una pregunta, obviamente, de interpretación, es decir, una pregunta de inferencia. Entonces, lo que usted va a poner acá es que es una pregunta de inferencia, ¿cierto? ¿Cómo lo resolvió? Y va a marcar la opción que corresponde, ¿de acuerdo? Y lo mismo va a hacer con las preguntas que siguen a continuación, ¿ya? Salvo la 9. Yo le voy a explicar por qué la 9 no es así. Y era hasta la pregunta 12, ¿cierto? ¿Y qué tipo de preguntas son? 10, 11 y 12 se agregan porque no estaban puestas en la ficha, pero es importante incluirlas en nuestro trabajo y usted la va a poner al final del texto o en su cuaderno de materia si es que así lo tuviese, o si no tiene el cuadernillo de comprensión lectora, yo también le voy a mandar el documento en Word para que usted pueda trabajarlo ahí mismo, ¿de acuerdo? Ya. ¿Por qué en la pregunta 9 yo hice esta salvedad? Porque la pregunta 9 tiene que ver con algo que hemos ido trabajando años anteriores y también hemos podido ir revisando y seguiremos revisando, que es la palabra conectores, ¿ya? Que son aquellas palabras que sirven para unir ideas. Y hay distintos tipos de conectores y eso lo hemos visto, ¿ya? Y aquí me preguntan por unas palabras que están destacadas en el texto que usted tiene que descubrir qué tipo de conectores eh, son, ¿ya? Y marcar la opción correcta. ¿Por qué dice aditivo, adversativo, aditivo? Es decir, hay tres. Porque si usted vuelve al texto, los conectores están marcados, ¿ya? Ennegrecidos. Entonces usted mira los conectores y dice, el primero corresponde a uno de estos, el segundo corresponde a la opción. Entonces, la opción que usted elija tiene que estar en el orden en que estos se van sucediendo o van apareciendo en el texto. Por eso están así, ¿ya? Entonces, esperando que pueda seguir trabajando concentrado y que estas estrategias vistas ahora le puedan servir, siga su trabajo y le voy a pedir en esta ocasión que Benjamín, Eduardo, Renzo y Alonso Rojas me puedan mandar junto con Tomás y Agustín Valenzuela una foto del trabajo que hicieron a mi correo para poder revisar. Obviamente, la próxima clase de comprensión lectora, que no va a ser la semana siguiente, sino que la subsiguiente, ustedes puedan enviarme, perdón, me rebobino. Vamos a hacer una revisión de todas maneras todos juntos de cuál es la opción y por qué era la opción correcta la que deberíamos haber marcado. ¿De acuerdo? Un abrazo grande, que se encuentren bien y a cuidarse junto a su familia. ¿Cómo le dices a la enfermedad?